¿Qué pasaría si el secreto para crear la inteligencia artificial perfecta no estuviera en los últimos avances de la informática moderna, sino en un trozo de metal magnético, caótico y totalmente desordenado que los físicos estudiaban hace medio siglo? Suena a ciencia ficción, desde luego. Es una locura pensarlo, sí. Pero bueno, esa es exactamente la premisa que arranca nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a este análisis a fondo. Hoy es lunes 16 de marzo de 2026 y el material que tenemos sobre la mesa propone de verdad un cambio de paradigma absoluto. Totalmente. Se trata de un artículo sumamente denso y, bueno, fascinante, publicado por los investigadores Jacob Carroll, Niels Carlson y Gareth T. Kenyon. Vienen de Virginia Tech, New Mexico Tech y el famosísimo Laboratorio Nacional de Los Álamos. Casi nada. Exacto, casi nada. El objetivo de su trabajo es, en esencia, inyectar las leyes de la termodinámica y la física estadística directamente en el código de las redes neuronales convolucionales. O sea, han cogido herramientas diseñadas en su origen para entender la materia física pura y dura y las han aplicado a la arquitectura de la inteligencia artificial. Y el matiz crítico, lo fascinante aquí es que no estamos hablando simplemente de una optimización de software, ¿vale? Ni de un truco de programación ingenioso para que un algoritmo corra más rápido en el ordenador. Estamos hablando de la posibilidad real de descubrir leyes fundamentales de la física operando de manera autónoma dentro del código informático. Que se dice pronto. Exacto, se dice pronto. Es el intento de observar cómo un sistema artificial, creado puramente a base de matemáticas y silicio, empieza a comportarse con la misma naturalidad y la misma inevitabilidad que un sistema físico natural en el mundo real. Vale, pero a ver, vamos a desempacar esto, porque para que todo esto tenga sentido para quienes nos escuchan, primero hay que entender qué demonios tienen en común un imán de nevera y una red neuronal que procesa imágenes. Claro, el puente conceptual. Eso es, ese es el puente fundamental. Según el documento, todo gira en torno a algo que en física se conoce como cristales de spin, o, bueno, en inglés, spin glasses. Y me parece que desgranar este concepto es el punto de partida obligatorio para empezar. Sin duda alguna. Un cristal de spin es, en su definición más básica, un modelo que describe un estado de magnetismo profundamente desordenado. Ajá. En la física estadística, la forma más elegante y sencilla de entender esto es a través del famoso modelo de Ising. Para los que nos escuchan, es útil imaginar una cuadrícula o una red bidimensional llena de pequeños elementos magnéticos, a los que los físicos llaman espines. Vale, me lo imagino. Supongamos que tenemos un número n de estos espines. La regla principal es que cada uno de ellos solo puede adoptar valores discretos. Para simplificar la imagen mental, digamos que solo pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo. Como interruptores, básicamente. Exactamente, como interruptores. Pero aquí viene la parte crucial. Estos espines no actúan de forma aislada. Están conectados entre sí mediante una red de interacciones. Y la fuerza de esa conexión se representa matemáticamente mediante una matriz de pesos, que se denomina J sub I J. Esa matriz dicta si dos espines vecinos quieren alinearse en la misma dirección o en direcciones opuestas. Y aquí es, fíjate, exactamente donde el documento traza la línea paralela con la inteligencia artificial. En una red neuronal artificial, en lugar de tener esos espines magnéticos apuntando hacia arriba o hacia abajo, tenemos nodos. Las famosas neuronas artificiales. Eso es, neuronas que se activan o se apagan. Y en lugar de fuerzas magnéticas interactuando entre átomos de un metal, tenemos los pesos de la red neuronal. Exacto. Esos pesos determinan cuánta influencia tiene una neurona sobre la siguiente. Y curiosamente, esa relación encaja a la perfección en esa misma matriz matemática J sub I J de la que hablabas. Es que es calcada. Sí, es calcada. La motivación de los autores del estudio en Los Álamos y Virginia Tech es de un pragmatismo brillante, en la verdad. Resulta que la física estadística lleva 50 años desarrollando una maquinaria matemática increíblemente compleja y robusta para resolver las ecuaciones de estos cristales de spin. Y dicen, oye, vamos a aprovecharlo. Claro. Así que la hipótesis es evidente. Utilizar toda esa enorme biblioteca de herramientas analíticas que ya existe y está probada para descifrar el comportamiento de las redes neuronales. Eso es. Pero claro, yo aquí me tengo que detener un momento y analizar esto con una mirada un poco más crítica. Yo me confieso muy escéptica con esto al principio. A ver, es normal. Porque, siendo sinceros, suena a una exageración teórica monumental.
Comparar un pedazo de materia magnética que está sujeta a las leyes de la termodinámica con un software de procesamiento de imágenes diseñado por humanos, pues parece casi poético, pero poco científico. Ya, entiendo por dónde vas. ¿No es esto el clásico error de intentar forzar una herramienta vieja e inadecuada en un problema tecnológico completamente nuevo? Yo lo veo como intentar arreglar un reloj inteligente de ultimísima generación utilizando los esquemas y manuales de mantenimiento de un enorme reloj de péndulo del siglo XIX. Bueno, es una analogía muy visual. Claro, o sea, sí, es cierto que ambos dispositivos sirven para dar la hora, ¿no? Pero sus mecanismos internos son de universos distintos. Uno funciona a base de engranajes físicos, tensión y gravedad, y el otro es puro silicio, código binario y electricidad. Sí, es una crítica natural. Y precisamente ahí es donde la física teórica ofrece una respuesta contundente. Entiendo perfectamente tu escepticismo como presentadora, y seguro que muchos oyentes piensan igual. Parece que estamos comparando peras con manzanas. Literalmente. Sin embargo, la defensa de esta postura radica en un principio fundamental, y es que las matemáticas subyacentes son completamente agnósticas. Agnósticas, o sea que les da igual. Les da exactamente igual. A las ecuaciones diferenciales no les importa en absoluto si están calculando el comportamiento de engranajes de bronce, átomos de hierro o líneas de código en un ordenador. En el modelo de los cristales de spin, la dinámica y el destino de todo el sistema están determinados casi en su totalidad por esos valores aleatorios de la matriz J sub I J. Ya veo. Y el detalle más importante de todos es que esos valores son estáticos, son independientes del tiempo. Cuando una red neuronal termina su fase de entrenamiento, los pesos de conexión entre sus neuronas quedan fijados, se vuelven constantes. Ah, claro, se congelan, por así decirlo. Se congelan. Por lo tanto, a un nivel puramente estructural, topológico y estrictamente matemático, la arquitectura de interacciones de tu reloj de péndulo resulta ser exactamente la misma que la del reloj inteligente. La física estadística aplicada a este nivel no estudia de qué está hecho el material, estudia pura y exclusivamente la arquitectura y la topología de cómo interactúan sus partes. Vale, entendido. Si aceptamos que la estructura matemática es idéntica y que las ecuaciones no discriminan entre átomos y código, el siguiente paso lógico es comprobarlo empíricamente, ¿no? Exacto. Hay que ir al laboratorio. Claro, porque una teoría tan audaz necesita un experimento muy riguroso para sostenerse. Y el artículo detalla un experimento muy específico centrado en la limpieza visual de imágenes, utilizando un entorno de simulación llamado Petavision. Sí, un nombre muy de los Álamos. Total, que por lo visto es un framework de redes neuronales de altísimo rendimiento. Exactamente. Los investigadores necesitaban un escenario extremadamente controlado, un laboratorio de pruebas digital sin variables externas. Para ello, optaron por un conjunto de datos clásico y sobradamente conocido en la comunidad científica, el CIFAR-10. Que son las típicas fotos de prueba. Eso es. Aunque son imágenes a color en formato RGB, tienen una resolución diminuta, de apenas 32 por 32 píxeles. Cosas muy chiquititas. El diseño del experimento es fascinante porque se divide en dos fases muy delimitadas. En la primera, utilizaron una red denominada autocodificador disperso o sparse autoencoder. El trabajo de esta red fue procesar 50.000 imágenes de ese conjunto de datos para aprender, por así decirlo, a ver. Ajá. Y lo hizo empleando algo llamado algoritmo localmente competitivo, o LCA. Básicamente, la red estuvo entrenando sus filtros internos, aprendiendo a identificar los patrones visuales más fundamentales de esas pequeñas imágenes. Las formas básicas, bordes, colores. Exacto. Luego, en la segunda fase, introdujeron el verdadero desafío. Tomaron 10.000 imágenes completamente nuevas y las corrompieron añadiéndoles un nivel extremo de ruido gaussiano. Un ruido tremendo, además. Visualmente, es como si una fotografía quedara sepultada bajo una espesa tormenta de nieve digital en la pantalla de un televisor antiguo. La misión de la red neuronal en este punto era aplicar denoising, es decir, eliminar todo ese ruido aleatorio e intentar reconstruir la imagen original oculta debajo. Y la clave para intentar esa reconstrucción, fíjate, reside en la arquitectura detallada en la figura 1 del documento. Los autores implementaron un mecanismo muy sofisticado basado en una capa de error de entrada. ¿Capa de error? Sí, esta capa actúa como un juez implacable. Calcula matemáticamente la diferencia exacta entre la señal que llega, corrupta por el ruido, y la imagen limpia que la red está intentando generar internamente.
Es una implementación computacional directa de un fenómeno que en neurociencia se denomina inhibición lateral. Ah, vale. Y es el corazón del algoritmo localmente competitivo. Las neuronas no procesan la información de manera aislada, compiten ferozmente entre sí. Como si se gritaran unas a otras. Exacto. Aquellas neuronas que detectan un rasgo visual fuerte, como el borde de un objeto, suprimen activamente la señal de las neuronas vecinas más débiles para que la imagen resultante sea nítida y no un borrón de actividad caótica. Ya. Pero aquí es necesario hacer otra pausa crítica. Yo me pongo el sombrero de escéptica otra vez. Adelante, adelante. Porque hemos pasado de invocar las grandes leyes del universo y los cristales de spin a, bueno, limpiar el ruido de unas imágenes pixeladas del tamaño de un sello postal. Cierto. Son 32 por 32 píxeles. Y no solo eso, sino que se ha utilizado ruido gaussiano, que es puramente aleatorio y matemático. Esto no se parece en nada a un problema del mundo real. Claro. Por ejemplo, si pensamos en el sistema de visión de un coche autónomo intentando identificar peatones bajo una lluvia torrencial o a través de una niebla densa, los factores externos son increíblemente complejos. Muchísimo más. ¿No convierte esto al estudio en un simple experimento de juguete, un escenario de laboratorio tan pulcro y controlado que pierde toda su relevancia práctica para el desarrollo tecnológico real? Es una objeción muy natural y muy común en este campo, de hecho. Pero plantea la necesidad de separar dos mundos, la ingeniería de productos comerciales y la ciencia fundamental. Vale. Cuando un ingeniero desarrolla el sistema de visión para un coche autónomo o un filtro para redes sociales, tiene que lidiar con esa lluvia y esa niebla, lo cual introduce sesgos estructurados y variables impredecibles. Pero este artículo hace ciencia fundamental. Entiendo por dónde vas. En este ámbito, aislar la variable, eliminando cualquier interferencia estructurada, es el único camino válido para observar el comportamiento base del sistema. El ruido gaussiano no es niebla, es entropía pura, aleatoriedad matemática absoluta. O sea, ruido de verdad, sin trampa ni cartón. Eso es. Al bombardear la red con ruido puro, los investigadores se aseguran de que cualquier patrón que emerja en la reconstrucción provenga exclusivamente de la arquitectura intrínseca de la propia red, y no de un sesgo oculto en el tipo de ruido. Hay una analogía clásica en biología, el estudio de la mosca de la fruta. Ah, la famosa drosofila. Exactamente. La mosca de la fruta es un organismo biológico inmensamente simple, casi un juguete comparado con un mamífero, pero aislar su genética permitió a los científicos descubrir leyes de la herencia que son universales para toda la vida en la Tierra. Este experimento con imágenes de 32 por 32 busca exactamente eso, destilar la complejidad hasta exponer las leyes universales. De acuerdo, me convences. Visto desde el prisma de la ciencia fundamental, el aislamiento de la variable tiene todo el sentido del mundo. Y precisamente, al tener ese entorno tan puramente aislado, el equipo de investigación hizo el hallazgo central del artículo. El gran descubrimiento. Cambiaba de una forma matemáticamente predecible. Y este descubrimiento es el que revela la relación profunda entre la dispersión, conocida en inglés como sparsity, y el error de reconstrucción de la imagen. Así es, y aquí entramos en la auténtica médula espinal del trabajo. Los investigadores se propusieron cuantificar de forma rigurosa la relación entre dos variables. Por un lado, la fracción exacta de neuronas que estaban encendidas o activas en la red en un momento específico. Por otro lado, el error porcentual de reconstrucción de la imagen resultante, lo que en sus fórmulas denominan P suberror. Querían observar cómo fluctuaba la calidad de la limpieza visual en función del número de neuronas reclutadas para la tarea. Para ejercer este control, emplearon un parámetro matemático regulador llamado lambda. La famosa letra griega. Sí. Modificando gradualmente el valor de lambda, podían forzar a la red a usar más o menos neuronas activas para procesar la misma imagen. Y el resultado de esa manipulación, que está reflejado gráficamente en la figura 2 del documento, es sorprendente por su claridad. Lo que se forma en la gráfica es una curva perfecta en forma de U, demostrando que existe un valle, un mínimo claro, en el porcentaje de error, justo en un punto intermedio de neuronas activas. Un punto dulce. Eso es, para entender por qué ocurre esto, resulta útil examinar los dos extremos de la gráfica. Si se reduce el parámetro lambda de tal forma que hay demasiadas neuronas activas simultáneamente... Es decir, si se supera cierta fracción crítica. Exacto. La red adquiere una libertad de procesamiento excesiva.
tiene tanta capacidad computacional ociosa que comete el error de procesar el ruido mismo. Termina reproduciendo meticulosamente la tormenta de arena en lugar de ignorarla. Es un fallo por exceso de sensibilidad, un sobreajuste absoluto. Se pasa de lista. Totalmente. En el extremo opuesto, si lambda es demasiado restrictivo y hay muy pocas neuronas activas, el sistema está tan asfixiado que carece de la capacidad para observar los detalles de la nueva imagen. En su lugar, recurre a dibujar de memoria lo que ya conoce. Tirando de estereotipos, digamos. Sí, apoyándose ciegamente en sus sesgos previas, en lo que en estadística se llaman priors fuertes. Falla por ignorancia del estímulo real. Es muy útil pensar en esto utilizando la analogía de un estudiante universitario en una clase magistral densa. A ver, cuéntame. Si el estudiante intenta transcribir absolutamente todo lo que ocurre en el aula, cada palabra del profesor, cada pausa, el sonido de la tiza, cada vez que alguien tose en la primera fila, Madre mía, qué estrés. pues está funcionando con demasiadas neuronas activas. Sus apuntes estarán llenos de información, sí, pero serán puro ruido, completamente inútiles para repasar el concepto central. Por el contrario, si el estudiante es extremadamente vago y durante la hora de clase solo anota el título de la asignatura en el margen del cuaderno, Ese he sido yo alguna vez. y yo, pues en ese caso está operando con muy pocas neuronas activas. No captura absolutamente nada de la lección del día, basándose únicamente en lo que ya sabía antes de entrar. El punto dulce, ese valle en la gráfica donde el error cae al mínimo, representa al estudiante brillante, que filtra la información perfectamente. El que saca matrícula. El que ignora la tos y las distracciones para anotar única y exclusivamente los conceptos clave que definen la lección. La analogía del estudiante capta a la perfección el dilema perpetuo del aprendizaje automático, la tensión constante entre el sobreajuste al ruido y el subajuste a la realidad empírica. Pero aquí radica el gran salto conceptual de este estudio. ¿A qué te refieres? En el día a día de la ingeniería de inteligencia artificial, encontrar ese estudiante brillante, ese equilibrio perfecto en los hiperparámetros de una red, es casi siempre un proceso artesanal, tedioso y basado en el ensayo y error repetitivo. Probar y probar hasta que funcione. Exacto. Sin embargo, lo que Carroll, Carson y Kenyon lograron documentar es que este punto dulce óptimo no es una simple coincidencia estadística o una conveniencia algorítmica. Al analizarlo bajo la lente de la termodinámica, comprobaron que este valle de mínimo error obedece al comportamiento exacto de una transición de fase en la física de materiales. Y mencionar una transición de fase, claro, no es usar lenguaje figurado, es una aseveración literal, que constituye la revelación más audaz del documento. Pero, por supuesto, en la ciencia una cosa es proponer una analogía hermosa y otra muy distinta es probarla con rigor matemático inapelable. Hay que demostrarlo. Lo que nos lleva al corazón numérico del estudio. ¿Cómo consiguieron demostrar que la IA está sufriendo transiciones de fase continuas y no simples fluctuaciones estadísticas? Empleando un método asombroso conocido como escalado de tamaño finito o finite size scaling. Para apreciar la magnitud de esta demostración, conviene definir brevemente qué implica una transición de fase en el mundo real. Sí, por favor. En física, una fase representa un espacio o un estado donde las dinámicas macroscópicas de un sistema obedecen a un mismo conjunto de leyes. El agua líquida es una fase, el hielo es otra. El momento exacto, la frontera matemática donde el sistema colapsa y cambia de una fase a la otra, es lo que se llama el punto crítico. Como los 0 grados centígrados. Exactamente. Ahora bien, si miramos la literatura histórica sobre redes neuronales, en los años 80 y 90, investigadores pioneros como Hopfield o Hertz ya habían observado transiciones de fase relacionadas con la capacidad de memoria de las redes. Pero aquellas eran transiciones de primer orden. Primer orden. Eso significa que eran cambios abruptos y discontinuos, un salto violento similar a encender o apagar un interruptor eléctrico de golpe. Ya veo. Pero la afirmación central de este nuevo documento es radicalmente distinta. Sostienen haber encontrado, dentro del procesamiento de la red neuronal convolucional, una transición continua, lo que en física se denomina de segundo orden. Eso es. Es un cambio donde las propiedades del sistema se transforman de manera fluida y conectada a medida que cruzan ese punto crítico. Y el reto gigantesco era demostrarlo matemáticamente. Aquí es donde entra en juego el finite size scaling que comentábamos. ¿La herramienta clave?
La dificultad intrínseca de la física teórica es que, para que una transición de fase continua sea matemáticamente perfecta y pura, requiere analizar un sistema de tamaño literalmente infinito. Obviamente, computar una red neuronal de tamaño infinito es imposible. Ningún ordenador del mundo puede hacerlo. Sería absurdo intentarlo. Así que los investigadores adoptaron una técnica deductiva brillante. Evaluaron múltiples sistemas de diversos tamaños acotados, escalando las redes desde un tamaño de 2 elevado a la 13 hasta enormes modelos de 2 elevado a la 17 neuronas, buscando patrones consistentes en el cambio de escala. Ese es el núcleo de la prueba empírica. Al graficar el comportamiento del error de reconstrucción a través de estos sistemas de diferente tamaño, no buscaban simples líneas, sino leyes de escala universales muy precisas. Y las encontraron. ¡Qué fuerte! Comprobaron que la posición exacta de ese mínimo de error, ese punto dulce, se desplaza siguiendo una ley de potencias. Se mueve en proporción directa a la longitud del sistema elevado a una potencia específica, definida como -1 partido por un exponente llamado nu. ¿Vale? Al mismo tiempo, la altura de ese error mínimo también sigue su propia ley universal, siendo proporcional a la longitud elevada a menos gamma partido por nu. El documento es taxativo en sus resultados, reportando mediciones rigurosas que determinan un valor para el exponente crítico nu barra de 1,32 más menos 0,04 y un valor para gamma barra de 0,0099 más menos 0,0095. Vale, es evidente que los números son muy precisos. Pero es inevitable que surja de nuevo la incredulidad ante la jerga utilizada. Hablar de transiciones de fase y leyes universales sigue pareciendo muy grandilocuente para quienes nos escuchan. Al fin y al cabo, si uno observa la figura 3 del artículo, lo que se ve son curvas y líneas rectas dibujadas en un gráfico con escalas logarítmicas. Ya, unas líneas en un papel. Exacto. ¿No existe el riesgo de estar romantizando la estadística? ¿Qué tienen que ver unas simples líneas de tendencia, por muy precisas que sean, con afirmar que un software está experimentando estados de la materia equivalentes a los del hierro al magnetizarse? La resistencia a aceptar esta terminología es completamente lógica, de verdad. Pero en la física estadística, estas cifras no son simples estadísticas descriptivas. La presencia innegable de estos exponentes críticos, con los valores tan específicos de nu y gamma que te comentaba, constituye lo que coloquialmente llamaríamos la prueba del algodón. A ver. En la naturaleza, cuando sistemas completamente diferentes, ya sea una aleación de metales ferromagnéticos enfriándose o un gas noble sometido a presión, experimentan una transición de fase continua, sus variables se alinean obedeciendo a estos mismos exponentes matemáticos exactos. O sea que coinciden los números. Coinciden. Descubrir que una red neuronal, un constructo de software puro, exhibe de forma estricta estas mismas leyes de escala proporcionales, demuestra que el sistema trasciende la mera programación. Madre mía. Significa que al alcanzar ese nivel de dispersión crítico, la red desarrolla propiedades emergentes, deja de comportarse como una aglomeración aislada de ecuaciones y comienza a operar con un nivel de comunicación global y sincronizada, idéntica a la forma en que miles de millones de átomos deciden alinearse unísonamente para crear un campo magnético. Es la demostración empírica de que el código está subyugado a las leyes de la naturaleza. ¿Telita con esto? Y asimilar que la inteligencia artificial está regida, en su nivel más profundo, por leyes naturales y termodinámicas, no es en absoluto una mera curiosidad académica para debatir en un simposio de física. No, para nada. Esto encierra un potencial transformador masivo para el mundo real y abre la puerta a comprender cuál es el verdadero impacto práctico de todo este trabajo y la inmensa capacidad predictiva que otorga a los desarrolladores del futuro. Las ramificaciones tecnológicas son asombrosas para quienes nos escuchan. Al haber comprobado que el comportamiento de la red obedece a estas rigurosas leyes de potencias proporcionales, los investigadores han desbloqueado una capacidad que hasta hace poco se consideraría magia estadística. O hechicería pura. Casi. Ahora poseen las fórmulas exactas para predecir de antemano cuál será el punto de dispersión óptimo, es decir, la cantidad milimétrica de neuronas que deben activarse para cualquier red neuronal, independientemente de su tamaño o arquitectura futura, sin necesidad de construirla y probarla primero. Modificando únicamente ese parámetro lambda que decíamos, se puede sintonizar un sistema inmenso para que opere exactamente al borde de su punto crítico, garantizando desde el plano matemático que va a ejecutar su tarea,
ya sea limpiar ruido o analizar datos visuales, con el porcentaje mínimo absoluto de error. Es brutal. Es brutal, sí. Porque para dimensionar el valor de esto en el panorama actual, hay que recordar que gran parte de la inteligencia artificial contemporánea opera como una inmensa caja negra. Incluso para sus propios creadores, a menudo es un ejercicio de alquimia digital, donde se vierten exabytes de datos en enormes centros de procesamiento, se ajustan hiperparámetros a ojo y se cruzan los dedos esperando que el modelo converja. Así es como se hace hoy en día, ¿sí? Lo que el equipo del Laboratorio Nacional de los Álamos y Virginia Tech pone sobre la mesa es la antítesis de esa alquimia, un mapa matemático exacto, deductivo y determinista que vuelve predecible lo que antes era un ejercicio de fuerza bruta. Y ese es, en definitiva, el verdadero triunfo del rigor científico. El conocimiento teórico alcanza su máximo impacto cuando se transforma en una herramienta aplicable. Proveer un método fundamentado en la física teórica para eliminar por completo la adivinanza y el ensayo y error en el diseño de las arquitecturas de inteligencia artificial no es solo un avance académico de nicho. Claro. Es la clave matemática que podría revolucionar exponencialmente la eficiencia computacional global. Hablamos de ahorrar cantidades inmensas de energía y tiempo de procesamiento en las próximas décadas. Se sustituye la fuerza bruta por la elegancia de las leyes fundamentales. Totalmente. Con esta perspectiva tan reveladora cerramos el análisis principal. Ha sido, sin ninguna duda, un trayecto intelectual denso y muy exigente, de los que invitan a replantearse los fundamentos tecnológicos que damos por sentados. Efectivamente. A modo de conclusión integral, el camino recorrido hoy comenzó explorando la antigua física del magnetismo desordenado y las teorías de los cristales de spin. Ajá. Desde ahí, cruzamos el puente hacia los sofisticados algoritmos de procesamiento visual, observando cómo un simple filtro de limpieza de ruido revelaba un comportamiento oculto. Analizamos el frágil y necesario equilibrio de la dispersión neuronal, ese límite preciso entre el sobreajuste al ruido y la ignorancia del entorno. El estudiante que toma buenos apuntes. Ese mismo. Para terminar atestiguando cómo la demostración matemática innegable de una transición de fase continua prueba que las inteligencias artificiales, por muy virtuales que parezcan, están inexorablemente sujetas a la física del universo natural. Es un cambio de paradigma que borra completamente la línea entre lo artificial y la natural. Y para poner punto final a este análisis a fondo, queda en el aire una última reflexión inevitable que se desprende de todo lo hablado hoy. Adelante con ella. Si este documento ha podido probar con la máxima precisión que pequeñas redes experimentales compuestas por apenas unas miles de neuronas están experimentando transiciones de fase idénticas a las del agua congelándose o el metal magnetizándose, pues cabe preguntarse con genuino asombro qué extraños y completamente desconocidos estados de la materia digitales podrían estar ocurriendo en este mismo instante dentro de las titánicas inteligencias artificiales de cientos de miles de millones de parámetros que estructuran el mundo moderno. Pone los pelos de punta, la verdad. Totalmente. Es una frontera inexplorada, operando silenciosamente en servidores remotos. Queda la invitación a seguir cuestionando los misterios invisibles que habitan dentro del código y la esperanza de compartir un nuevo asombro en la próxima inmersión en el conocimiento. Un cordial saludo a todos.